Una pro firm me cerró una cuenta que llevaba activa más de 461 días y además me canceló un payout. Me acusaron de dos infracciones: operar por debajo del mínimo de 60 segundos y hacer hedging. Dicho así, parece bastante grave hasta que ves lo que ocurrió realmente. Las dos infracciones nacen de una única operación de 8 segundos. Yo estaba vendiendo en Nasdaq, tenía dos operaciones en sell en Nasdaq, pulsé buy por error y lo cerré de forma inmediata. Como ya tenía las dos posiciones en sell abiertas y durante esos 8 segundos el sistema detectó ese buy en CTrader, lo detectó como hedging, que es exactamente esto: tener dos posiciones en una dirección e incorporar otras a la contra para hacer una cobertura. El resultado de este accidente error humano, fue exactamente una pérdida aproximada de 24 céntimos. Y unos minutos después fui yo mismo quien informó del error al departamento de riesgo. 11 días después, me cierran la cuenta. Publiqué mi experiencia en Trustpilot y después recibí un burofax de un abogado como paso previo a posibles acciones legales. Esta es toda la historia. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. En este vídeo no voy a identificar a la prop firm. No quiero que nadie vaya a sus redes, a Trustpilot ni a ningún sitio a atacar la empresa. Voy a enseñaros mi experiencia, la documentación, la cronología y también cuál puede ser el argumento de la empresa. Y después, cada uno, pues, saca sus propias conclusiones. Porque para mí lo interesante de este caso, pues, no es el nombre. Es entender hasta qué punto pueden aplicarse literalmente las reglas de una cuenta fondeada o lo que vayan diciendo en sus campañas de marketing. Y vamos con la cuenta. ¿Qué cuenta era? Necesitamos el contexto, evidentemente. Esta no era una cuenta que yo hubiera conseguido hace 3 días. Esto era una cuenta que llevaba activa siendo rentable más de 461 días. Había operado con ella durante más de un año y la había tratado como si fuera capital propio, exactamente lo que te venden en las prop firms. Durante este periodo había generado aproximadamente un beneficio de $7.930 netos. Por eso, cuando recibí la cancelación, mi primera reacción fue pensar que simplemente había sido una interpretación automática del sistema y que cuando una persona revisara el caso completo me lo solucionarían y entenderían, por supuesto, que se trataba de un error humano y que no tenía ningún tipo de voluntad de aprovecharme de estrategias prohibidas. Porque yo nunca he negado que la operación existiera. De hecho, existió. Mi desacuerdo está en cómo se interpretó su contexto. Fue totalmente en mi contra y de forma deliberada para suspenderme y quitarme una cuenta rentable en el tiempo. El error de 8 segundos. Nos vamos al 17 de julio de 2026. Estoy operando en Nasdaq. En ese momento ya tengo abierto dos posiciones en venta. Una de 0,80 lotes y otra de 0,40 lotes. Eso es decir que estamos en CFDs, prop firm de CFDs. Quiero ejecutar otra venta desde CTrader y como meto, pues un error humano bastante simple. Pulso buy en lugar de sell, porque como os fijáis en CTrader, primero tienes que seleccionar buy o sell y luego colocar la orden. La orden accidental es un buy de 0,20 lotes. Me doy cuenta prácticamente al instante y cierro la posición. La operación se abre a las 11:09 y se cierra a las 11:09 y 10 segundos. Duración total 8 segundos. Y ahora viene para mí el dato más importante de toda esta historia. El departamento de riesgo no encontró la operación 11 días después y entonces yo aparecí diciendo no, tranquilos, que fue un error. No. El mismo día, 17 de julio, pocos minutos después de que ocurriera, fui yo mismo quien escribió voluntariamente al departamento de riesgo. Les expliqué que estaba preparando una posición de short en Nasdaq y que accidentalmente en CTrader coloqué un buy. Ya está. Y cuando detecté el error, lo había cerrado inmediatamente. También les envié una captura, mi explicación del error. Por tanto, ya estaba documentada antes de que existiera o que viniera la revisión de payout. Para mí, esto cambia completamente el contexto del caso. Porque si mi intención fuera utilizar deliberadamente una estrategia prohibida, ¿qué puto sentido tendría escribir yo mismo al departamento de riesgo pocos minutos después para informarles de lo que ha pasado? ¿Qué sentido tiene? Llegamos al 28 de julio. 11 días después, recibo este mensaje del departamento de riesgo. Me comunican que han realizado una revisión completa del historial de mi cuenta y que han identificado violaciones de sus términos. Aparece primero 60 second minimum duration, una infracción. Y después, hedging detected, 2 hedge, que, como acabamos de ver, corresponden al mismo buy accidental contra las dos posiciones de sell. Después el correo empieza a hablar de este tipo de comportamiento dentro del contexto de estrategias para conseguir ganancias rápidas. Vamos, que soy la mierda más grande del mundo. Y evidentemente yo estaba leyendo esto pensando, ¿realmente están interpretando mi error de 8 segundos como una estrategia deliberada? Finalmente toman la decisión, cancelar payout y cancelar también la cuenta de fondeo.
Ese mismo día presento una apelación formal y fijaos en algo importante. La versión que estoy contando hoy es exactamente la misma que les expliqué entonces. Les indico que el ticket señalado en su informe era exactamente el mismo trade accidental que yo había reportado a su departamento de riesgo el 17 de julio. Les explico nuevamente una y otra vez que quería colocar una venta. Pulsé el buy accidentalmente. Lo detecté inmediatamente y lo cierro en 8 segundos. Y la operación terminó con una pérdida de aproximadamente 24 céntimos. También respondo específicamente a la acusación de hedging. Les explico que no fueron dos decisiones diferentes de cobertura. Porque un hedging en cuestión es que tú mantienes dos posiciones. Una en buy y otra en sell, para hacerse cobertura con activos correlacionados o el mismo activo para llegar a un punto neutro o aprovecharte con activos correlacionados durante un periodo de tiempo concreto, no 8 segundos. Les recuerdo que la cuenta lleva activa más de 461 días. Que mi petición era bastante simple, que revisaran el contexto completo y reconsideraran la cancelación. Tú no tienes un trader que lleva siendo rentable 461 días, que hace un error de 8 segundos y lo acusas de hedging deliberado por perder 24 céntimos. Es que no tiene sentido. La intención está muy clara. Suspender al trader rentable y hacerlo fuera de la institución de la prop firm. Y aquí aparece un concepto que para mí es especialmente importante. La buena fe. Eso que esta prop firm lleva diciendo en muchos vídeos y en muchos directos. Si cometes un error, lo cierras inmediatamente, no obtienes beneficio y además eres tú quien informa del incidente antes de que nadie pregunte. Oye, personalmente creo que eso debería servir para diferenciar un error humano de una conducta deliberada. Precisamente eso fue lo que pedí que valoraran, pero la empresa decidió aplicar las reglas de forma estricta. Después de enviar la apelación no recibo respuesta, así que hago un seguimiento durante 11 días. Vuelvo a pedir simplemente confirmación de que el caso está siendo revisado. El 4 de agosto, después de aproximadamente una semana, les vuelvo a escribir. Les pido una autorización y un plazo estimado para recibir una respuesta definitiva. Finalmente, el 5 de agosto, llega esta contestación. Una respuesta genérica que no responde a nada de lo que les digo. No recibo una explicación específica de por qué el correo que yo había enviado el 17 de julio no modifica su interpretación. Tampoco una respuesta específica a mi argumento de que los dos eventos de hedging proceden de una única orden accidental. Simplemente mantienen la cancelación. Y quiero hacer de abogado del diablo un momento, porque la empresa también tiene un argumento. Cuando compras una cuenta fondeada, tú aceptas unas reglas. Si existe un mínimo de 60 segundos y yo mantuve una posición durante 8, pues he incumplido literalmente esa regla. Y si durante 8 segundos existieron simultáneamente posiciones de buy y sell, su sistema puede considerarlo hedging. Desde ese punto de vista, pues pueden defender que simplemente aplicaron sus términos. Ese argumento existe, pero no me parece justo reconocerlo. Mi discrepancia está en si todas las infracciones deben tratarse igual, independientemente del contexto. Porque en mi caso tenemos una sola orden accidental, 8 segundos, ningún beneficio, comunicación voluntaria prácticamente inmediata, una explicación documentada 11 días antes de la revisión y una cuenta con más de 461 días. Para mí, había evidencia suficiente para considerar que era un error humano. Para ellos, claramente no. Después de intentar resolverlo directamente y no conseguir que reconsideraran la decisión, pues oye, decidí publicar mi experiencia en Trustpilot. Expliqué básicamente los mismos hechos que estáis viendo. La antigüedad de la cuenta, el error, los 8 segundos, la comunicación inmediata, la cancelación y por qué yo personalmente no estaba de acuerdo con cómo se había gestionado. Pensaba que la historia, pues mira, pues terminaba ahí, pero no. El 6 de agosto por la noche recibo un nuevo email. Esta vez no viene del departamento de riesgos, viene de un abogado actuando en representación de la empresa. En el asunto, Burofax. El abogado me informa de que adjunta un requerimiento en nombre de la compañía y que también sería remitido a mi domicilio. Explica que se trata de un paso previo a la presentación de acciones legales y no tiendo al requerimiento. Y después aparece una frase que evidentemente me llamó especialmente la atención. Dice que ese será el único aviso amistoso antes de iniciar las acciones legales pertinentes. Y me invita a reflexionar seriamente sobre si merece la pena el tiempo y el dinero que voy a invertir en este asunto por mantener un comentario en internet. Es decir, coacción total. Evidentemente, en ese momento tengo que tomar una decisión. Una cosa es estar convencido de tu experiencia como cliente. Otra es querer dedicar tiempo, energía y dinero a una posible disputa jurídica por mantener una reseña de Trustpilot. Al día siguiente contesto a la abogada, acuso el recibo de la comunicación y confirmo que he procedido a retirar la reseña objeto del requerimiento. Posteriormente recibo confirmación de que han recibido mi respuesta y ahí pues se termina el conflicto. Y ahora quiero saber qué haríais vosotros. Con todo lo que sabéis y lo que os he contado, ¿cancelaríais la cuenta? ¿O consideraríais que la documentación demuestra suficientemente que se trató de un error humano? Quiero leeros en comentarios. Y si queréis seguir mi operativa real durante la semana, pues estoy haciendo directos en oro, índices durante la sesión de Nueva York. Tenéis la comunidad de N1 en los enlaces del canal. Para mí, ya sabéis que esto es un acto deliberado, se han aprovechado de un trader rentable para cancelarlo, enviarlo a tomar por el culo y simplemente fuera. Les interesa, evidentemente, traders no rentables y que siguen consumiendo cuentas sin parar. Este es el negocio.